Buenos días, sean ustedes bienvenidos y los que nos ven a través de las redes sociales también sean bienvenidos a este nuevo estudio que estamos en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, donde vamos a leer del 19 al 24, para que lo vayan buscando, tomen su Biblia, si van a alcanzar una libreta, una pluma, para que puedan hacer sus anotaciones, o si la memoria les alcanza, pues en la memoria guarden todo, dependiendo su habilidad. Vamos a seguir con este estudio y esperando que Dios nos hable a cada uno de nosotros en las áreas que nos tenga que hablar y que nosotros tengamos toda la disposición para corregir las cosas que debamos corregir. Esa es una buena actitud, ¿no lo creen? Venir dispuestos a que Dios nos hable y estar dispuestos a corregir nosotros aquellas cosas que Dios nos señale. Sería algo muy importante o una actitud muy importante que todos tendríamos que tener. Fíjense que con tanta delincuencia, con tanta inseguridad, con los desastres naturales que estamos viviendo, las compañías de seguros han aumentado. Y ya la gente contrata un seguro, pues, para su auto, para su casa. Sabemos que un seguro, si tú compras un seguro de auto y te roban tu auto, pues inmediatamente el seguro te ayuda a comprar otro, ¿no? Para eso te aseguras. Pero tienes que estar, pues, pagando, ¿no? Tu mensualidad o tu anualidad, como tú lo contrates. Si tú contratas un seguro por tu casa, viene algún desastre natural, tu casa se derrumba, el seguro te ayuda a hacer una casa nueva. Inclusive hay quienes contratan un seguro de vida. Esto para que si la persona muere, pues el seguro corra con los gastos del sepelio, de la familia, la manutención, de los hijos, de la esposa. Para eso se contratan los seguros, para asegurarse, de alguna manera protegerse. Pero nosotros, esto es en el ámbito de las cosas terrenales. Ahora esto vamos a llevarlo nosotros al ámbito espiritual. Estamos asegurados nosotros de tal manera con Dios que cuando nosotros dejemos este cuerpo o muramos, acabamos de asistir nosotros a un funeral de la amiga de Silvia, de Oti, de su mamá, se murió su mamá. Esta semana fuimos, ¿no? Y pudimos reflexionar acerca de la vida y de la muerte. Estamos asegurados nosotros de tal manera que si morimos, inmediatamente nosotros vamos a recibir un cuerpo nuevo, inmediatamente vamos a ir a la presencia del Padre, la promesa que está en la Biblia. Estamos asegurados de tal manera que tenemos la seguridad de que vamos a recibir esas promesas. ¿Usted está asegurado? ¿Usted tiene esa seguridad? Por eso me pareció importante que meditemos en este tema. El título del sermón del día de hoy, cerciórate. Cerciórate, así se llama. Tienes que cerciorarte, tienes que asegurarte de que verdaderamente tienes esa salvación prometida de Dios. Vamos a leer el texto. Dice la palabra de Dios en la primera carta de Juan, capítulo 3, del versículo 19 al 24. Y dice así la palabra del Señor. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él, de Dios.
Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Padre del cielo, te damos gracias por tu palabra, porque no nos dejaste a oscuras, Señor, porque nos has dejado instrucciones para que nosotros podamos caminar confiadamente siguiéndolos, sabiendo que de esta manera podremos obtener aquellas promesas que tú nos has hecho por medio de tu palabra, Señor. Sabemos que tú eres un Dios que no miente y sabemos que tu palabra es verdad y que todas las cosas que nos dejaste escritas son verdaderas. Por eso, mi Dios, queremos agradecerte y quiero pedirte, Padre, que prepares el corazón de mis hermanos para que ellos puedan entender esta palabra y a mí, Señor, que me des la capacidad de poderla explicar, que seas tú, Señor, usando mis labios para honra y gloria de tu nombre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, estamos seguros de que vamos a tener esa vida eterna. ¿De qué manera nos podemos asegurar? Hay muchos creyentes que descuidan su vida espiritual y son arrastrados por la corriente de este mundo y están poniendo en riesgo su salvación. Y ellos viven creyendo que van a obtener esa promesa y tal vez no la van a obtener. El primer punto que yo voy a compartir con ustedes es: asegúrate. Asegúrate de que estás en la verdad. Asegúrate de que eres un hijo de Dios. Asegúrate que estás viviendo conforme al estándar de Dios. Asegúrate que en ti se ven los frutos del Espíritu. Son cosas que tenemos que asegurarnos de ellas. Entonces, primera idea que quiero que ustedes mediten es en la doctrina. La doctrina cristiana. La doctrina es esa enseñanza, o son las enseñanzas que los cristianos, la doctrina cristiana es la enseñanza que los cristianos creemos, enseñamos y practicamos. Y tienen que tener su fundamento en las Sagradas Escrituras. La doctrina cristiana tiene que tener su fundamento en la Biblia. No podemos tener el fundamento de la doctrina cristiana en otros libros, en lo que dijo fulano de tal, en lo que dijo mengano. No, es en lo que dijo Dios. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, para instruirnos, con la finalidad de que nosotros seamos enteramente preparados para toda buena obra. Entonces, es importante, es vital que nos aseguremos de esto. Dice Juan en el versículo 19 que acabamos de leer, dice: y en esto conocemos que somos de la verdad. Aquí está un verbo que es conocer. ¿Cómo conocemos que somos de la verdad? Ahorita nos lo va a decir Juan. Y dice: y aseguraremos. ¿Se acuerdan que les hablaba de que la gente asegura sus casas, sus autos, su patrimonio, su vida? Bueno, nosotros tenemos que asegurar nuestra salvación, nuestra entrada a la casa del Padre, donde hay muchas moradas. Ahí, donde Cristo fue a preparar un lugar para nosotros, tenemos que asegurarnos de que verdaderamente nos dirigimos a ese lugar, para que no vivamos engañados pensando que sí vamos a ir allá, pero el día que nos presentemos delante de Dios, porque está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio, Hebreos 9:27, para que nosotros el día que lleguemos a la presencia de Dios, no vaya a ser que nos digan: apártate de aquí, hacedor de maldad, sino que tengamos la certeza de que nosotros vamos con ese
destino final, a la vida eterna, y que pasaremos la eternidad en la presencia del Padre, que tengamos esa seguridad. ¿Creen ustedes que eso es importante? Tener la seguridad de que somos auténticos hijos de Dios es algo muy importante y responsabilidad de cada uno de nosotros. No es mi responsabilidad estar viendo si fulano o mengano son cristianos. Mi responsabilidad es mi propia vida. ¿Tu responsabilidad cuál es? Tu propia vida. Y por amor es que podemos exhortar a los demás a que también se cercioren de su condición, para que no vivamos engañados. El apóstol Juan es muy claro en su carta y nos muestra que una de las evidencias de que tú eres un verdadero hijo de Dios, de que tú eres un creyente que anda en la verdad, es que amas a los hermanos. Ya lo vimos la clase anterior, de que el amor, el que dice que ama a su hermano, pero no le da lo necesario, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Ya hemos visto, ¿no? Nos dijo Juan, y nos viene hablando acerca del amor, del mandamiento del amor, que el mandamiento del amor fue dado a nosotros, pero por medio del amor nos damos cuenta si nosotros andamos en la verdad. Ese es el indicador. De esa manera podemos comprobarlo. Y eso es lo que dice Juan. Y dice, y en esto conocemos que somos de la verdad. Dice en el verso 14 de ese mismo capítulo 3, en que amamos a los hermanos. De esa manera podemos saber si andamos en la verdad, porque amamos a los hermanos. Así que el amor, pues es la evidencia, es lo que demuestra quién es un verdadero hijo de Dios. Sería importante que reflexionáramos acerca de nuestra conducta. ¿Cómo estamos demostrando el amor a los hermanos? ¿Qué estamos haciendo por los hermanos en necesidad? Son cosas que cada uno de nosotros tenemos que pensar. Asegurarnos de que andamos en la verdad es responsabilidad de cada uno de nosotros. El examinarnos, dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5, dice, examinaos a vosotros mismos para ver si estás en la fe. O sea que tenemos que examinarnos. Dice, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en nosotros, a menos que estemos reprobados, a menos que no andemos en la verdad, a menos de que no estemos haciendo las cosas que Dios nos ha mandado. Entonces, aquí sería importante que cada uno de nosotros tengamos esa seguridad, que cada uno de nosotros tengamos la certeza de que vivimos en la verdad, de que somos verdaderos hijos de Dios y de que andamos en ese lineamiento. Tenemos que hacerlo, comprobándolo. Punto número 2 que nos muestra Juan es que el corazón nos avisa. Porque, ok, vamos a examinarnos, vamos a comprobar, pero ¿cómo lo hacemos, Juan? ¿Cómo comprobamos? Ya nos dijo que tenemos que ver el amor, pero nos da un dato interesante. Nuestro propio corazón nos avisa. Dice en el versículo 20, dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Aquí nos habla del corazón. Cuando nosotros encontramos la palabra corazón en la Biblia, no se refiere al órgano que bombea nuestra sangre, sino se refiere a los pensamientos, a los sentimientos, a las emociones, a la voluntad, a la mente. Ahí donde podemos decir que también se encuentra la conciencia. Y entonces Juan está refiriéndose a que nuestra conciencia nos puede indicar si verdaderamente andamos en la verdad o andamos en el error, nuestra propia conciencia. Pero dice que mayor es Dios. O sea, nuestra conciencia tiene un nivel de, digamos, un nivel de autoridad, pero el Espíritu de Dios tiene un nivel más alto. Y ahí también está la palabra de Dios.
en esos niveles de autoridad. Pero nuestra conciencia es nuestra primera autoridad que tenemos, digamos. Todo ser humano, sea creyente o no sea creyente. Porque la conciencia, Pablo enseña acerca de la conciencia en Primera de Corintios. Si quieren vamos a leerlo. Vamos a leer acerca de la conciencia. Porque nos habla Juan acerca de que el corazón nos reprende, ¿no? Dice Juan que nuestro corazón nos reprende, así que, ¿qué podríamos pensar aquí? Ok, mis pensamientos, mis emociones, mis intereses, mis decisiones, mis acciones, ¿a qué lado están encaminadas? ¿A obedecer los mandamientos de Dios, a amar a mis hermanos, o están encaminadas hacia otras cosas? ¿A qué se inclinan tus emociones, tus decisiones, tus hechos? ¿Cómo estás viviendo? Eso nos daría una clara, o nos mostraría de qué lado estamos. Pero dice Pablo en Romanos capítulo 2, ¿ya lo tienen? ¿Qué les dije? No, perdón, es Romanos, me equivoqué de pasaje, ese es otro que tengo aquí. Es Romanos capítulo 2. ¿Ya lo tienen? Romanos capítulo 2, del 14 al 15. Fíjense cómo lo enseña Pablo. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Así que Pablo nos dice que la conciencia es el conocimiento de la ley de Dios que fue grabado en nuestros corazones. Esa es la conciencia, el conocimiento de Dios que fue grabado en nuestros corazones. Es como un juez interno que nos muestra cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Es como si tuviéramos la ley de Dios escrita en la mente y cuando pensamos en algo podemos saber si es bueno o es malo. Y Juan lo que nos está diciendo es que nuestra conciencia nos puede decir si nosotros andamos en la verdad o no. Porque dice por ahí un dicho popular que cada uno sabe lo que carga en su morral, ¿no? ¿Quién es el que conoce las cosas del hombre? Pues el hombre y Dios. O sea, yo mismo y Dios, aquel que escudriña la mente y el corazón, sabe todas las cosas, pero yo también sé lo que hago. Tú sabes lo que haces. Como dicen, sabes de qué pata cojeas. Sabes si en tu vida hay pecado, sabes si estás fallando, sabes si estás amando a tus hermanos, sabes si estás comprometido con la obra de Dios, sabes, o sea, eso lo sabemos. Y la conciencia nos puede llamar la atención. Cuando nosotros hacemos algo malo y de repente la conciencia nos asalta en la madrugada, ¿no les ha pasado nunca? Que la conciencia los asalta y los acusa. Hiciste esto, ¿y por qué lo hice? No debía haber hecho. Y como que empieza esa serie de culpabilidad, de remordimiento que mucha gente siente. Entonces, de eso es de lo que nos viene hablando Juan. Cuando la conciencia me acusa, ¿qué debo hacer? ¿Qué debes hacer cuando tu conciencia te acusa? Hay personas... ¿Sabían ustedes que hay personas que se niegan a escuchar su conciencia? Hay quienes trabajan tanto en acallar la voz de su conciencia que llega un momento en que se cauteriza su conciencia. Como enseña Pablo también, ¿no? Pablo enseña en 1 Timoteo 4:2 que algunas personas teniendo cauterizada la conciencia por la hipocresía que en ellos hay. 1 Timoteo 4:2. Entonces la conciencia se puede llegar a cauterizar, por ejemplo como los sicarios que se dedican a matar gente, que han matado cientos o miles de personas.
llega un momento que para ellos es normal. O como estos hombres que tiraron las Torres Gemelas el 11 de septiembre, que los entrenan desde pequeños para matar y que son insensibles a hacer daño a alguien. O sea, llega un momento en el que ellos se cauterizan, ellos no escuchan o dejan de escuchar la voz de su conciencia. Cauterizar, fíjense, es algo como cuando una persona, me platicó el otro día una persona que le sacaron una uña, la uña del pie. Y entonces pues le quedó vivo toda la parte donde le sacaron la uña, y la persona que le hizo esta cirugía le cauterizó la piel. Es decir, que como que le quemó, ¿no?, la piel para que no le molestara, para que no sintiera el dolor. Pues de esa misma manera pasa en nuestra conciencia, que cuando nosotros vivimos practicando el pecado y practicamos y vivimos en el pecado, nuestra conciencia se vuelve, ya como que ya no la escuchamos, se cauteriza, se apaga esa voz. Pero nosotros los cristianos que tenemos la conciencia y ahora tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, cuando nosotros creímos, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo vino a nuestra vida, nos selló y está haciendo morada en nosotros porque somos templo del Espíritu de Dios. Y ahora está con nosotros el Espíritu Santo. Por eso dice que si nuestro corazón o nuestra conciencia nos acusa, mayor es Dios que también está en nosotros. También el Espíritu nos redarguye, también el Espíritu nos insta a arrepentirnos de las cosas que hacemos mal. Entonces, ¿qué debo hacer cuando mi conciencia me acusa? Bueno, debemos ir corriendo a la presencia de Dios, a ponernos a cuentas con Dios, a decirle a Dios, a confesarle que le hemos fallado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo mal. Así que si algo en tu conciencia te acusa de que estás haciendo mal, de que no estás amando a tus hermanos, de que no estás haciendo lo correcto en tu vida cristiana, corre a los pies de Cristo y muéstrale a Dios las cosas que estás haciendo mal para que puedas experimentar el gozo del perdón. No permitas que ese sentimiento de culpabilidad te aleje de Dios, porque muchas veces eso pasa, que hacemos algo malo y nuestra conciencia nos acusa y lo primero que pensamos es, ya no soy digno de servirte, Señor, ya mejor me voy a ir, ya no voy a servirte, ya no voy a hacer esto para ti, aquellas cosas que hacemos, ya no le voy a hablar a nadie porque no tengo cara de hablarle a nadie por las cosas que hago. No permitas que ese sentimiento de culpabilidad te neutralice y te saque de la jugada, porque eso quiere Satanás, sacarnos de la jugada, sino que tenemos que ir corriendo a la presencia de Dios y decirle a Dios, como lo hizo el salmista. Veamos, acompáñenme al Salmo 32, el libro de los Salmos, en el 32, fíjense de qué manera nos muestra David, cómo él actuaba, cómo él hacía cuando fallaba. Leamos del Salmo 32, del 1 al 5. Dice así: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, dice David, o sea, cometí un pecado, mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Luego fíjense en el 5, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, o sea, David está reflexionando, dice David, dije, confesaré mis transgresiones al Señor
y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Él puede experimentar el gozo del perdón porque fue a Dios y le declaró su pecado. Él identificó su mal por medio de la conciencia, por medio del Espíritu Santo que le redarguía. Él dijo, estoy haciendo mal en esto, he pecado en esto. Pues de la misma manera nosotros tenemos la oportunidad de examinarnos y por medio de nuestra conciencia que nos avisa si estamos haciendo lo correcto o no. Y si no lo estamos haciendo, corramos inmediatamente a la presencia de Dios a ponernos a cuentas, declarando nuestro pecado, arrepentidos de aquello que hicimos para que Dios nos vuelva a reivindicar en nuestra postura como cristianos. Y de esa manera podemos experimentar el gozo del perdón y seguir nuestra vida adelante. Así es como tenemos que hacerlo. Fíjense que en esto que estamos leyendo, que Juan nos dice, ¿no? Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos, dice Juan. Entonces, ya vimos que tenemos que asegurarnos que somos de la verdad, que andamos en la verdad, que vivimos conforme a Dios nos ha mandado. Luego, nuestro corazón o nuestra conciencia nos puede ayudar a identificar si andamos en la verdad o no. Ahora vamos a ver las bendiciones de la obediencia. Las bendiciones de la obediencia. ¿Por qué obedecemos a Dios? Porque muchos han creído que para ganar la salvación, pues es necesario obedecer. Y ellos creen que obedeciendo y haciendo buenas cosas podrán llegar a obtener la salvación, lo cual no es así. O sea, la obediencia del cristiano no es para obtener la salvación, porque la salvación se obtiene por fe. Por medio de la fe, por la gracia de Dios. O sea, es un favor que no merecemos y lo obtenemos por medio de la fe. Entonces, una de las bendiciones que obtenemos a través de la obediencia está en el verso 21 de lo que leímos de Juan, de la primera carta de Juan. Una de las bendiciones que podemos obtener por medio de la obediencia es que podemos acercarnos a Dios confiadamente. Dice el verso 21, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Si tu conciencia, si el Espíritu de Dios no te reprenden, te puedes acercar con confianza al trono de la gracia. ¿Qué pasa cuando nosotros somos obedientes? Como hijos, poniendo el ejemplo terrenal. Cuando nosotros tenemos a nuestros padres y somos hijos obedientes, ¿a poco no nos acercamos con gusto a ellos? Pero cuando sabemos que estamos haciendo las cosas mal, ¿cómo vivimos? Nos escondemos, evadimos, los esquivamos. Cuando ellos quieren hablar de ese tema del que nosotros estamos mal, nosotros como que esquivamos esas preguntas y no queremos entrar en ellas porque sabemos que podemos salir mal parados y no queremos ser reprendidos. Pero cuando nosotros estamos bien con nuestros padres, ¿a poco no vamos a ellos contentos, gozosos? Porque decimos, el que nada debe, pues nada teme. No tengo cola que me pisen, entonces me acerco bien. Entonces, una de las cosas que nos da la obediencia es eso, la confianza de poder acercarnos a Dios y decir, Señor, estoy limpio delante de ti. Estoy viviendo en santidad. Estoy haciendo las cosas que te agradan. Estoy siguiendo tus mandamientos, Señor. Entonces, el cumplirlo o el obedecer nos da esa confianza de acercarnos a Dios. Otra de las cosas que podemos obtener a través de la obediencia, de otra de las bendiciones, es que Dios cumple nuestras peticiones. Ahí en el verso 22 dice, y cualquier cosa que pidieres, la recibiremos de Él.
porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y ya sabemos que Dios cumple nuestras peticiones cuando son conforme a su voluntad. Juan lo enseña más adelante en el capítulo 5, ¿no? Cuando nosotros pedimos conforme a su voluntad, cuando nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros deseos se alinean a la voluntad de Dios, y entonces nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios, porque vivimos en Dios, porque vivimos en la verdad, porque amamos su palabra, porque nos gozamos y nos deleitamos en Él. Entonces estamos en un mismo sentir con Él y pedimos conforme a como piensa Él, porque el carácter de Cristo se ha impregnado en nosotros y tenemos la mente de Cristo y pensamos de esa misma manera. Ya no estamos pensando en hacer lo malo, en ir tras o dejarnos arrastrar por la corriente del mundo. Eso ya en nuestra vida no tiene que estar, aunque todavía hay algunas cosas que están, pero por eso nos dice Pablo que tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros, para que podamos experimentar de estas bendiciones de la obediencia. Amén. 2 razones para obedecer a Dios. No obedecemos a Dios para obtener la salvación, eso es claro. Pero 2 razones para obedecer a Dios. Fíjense en el versículo 23. Dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Una de las razones para obedecer a Dios es que por medio de la obediencia permanecemos en Dios. Cuando tú eres obediente, esa obediencia te hace permanecer en Cristo. Porque los desobedientes inmediatamente se salen del camino. Y cuando tú guardas los mandamientos de Dios, entonces estás permaneciendo en la verdad, que es Cristo, y estás en ese camino. Entonces, esa es una buena razón. ¿Por qué vas a obedecer a Dios? Para permanecer en Cristo. De esa manera yo estoy seguro que si obedezco los mandamientos de Dios, permanezco en Cristo. Eso es lo que me garantiza que yo estoy en Cristo. ¿Por qué tienes o cómo tienes la seguridad de que tú estás en Cristo? Porque obedezco sus mandamientos. Así de sencillo. Tú mismo te puedes dar cuenta. Si tu conciencia te acusa, ya vimos que hagas. Y si la conciencia no te acusa, pues entonces tienes esa seguridad de que vas por buen camino. Y ánimo, síguele así. Otra razón para ser obedientes, porque Cristo fue obediente. ¿No es una buena motivación? Fíjense, dice Hebreos, capítulo 5, en el versículo 7 y 8. Hebreos, capítulo 5, versículos 7 y 8. Dice así la palabra de Dios: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Dice, por lo que padeció aprendió la obediencia, la aprendió. Así como tú y yo aprendemos la obediencia, aprendemos a obedecer. Es algo que tenemos que aprender y pongamos nuestro empeño para aprenderlo a hacer. Dice el 9, fíjense, el 9 dice, y habiendo sido perfeccionado Cristo, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? Para todos los que le obedecen. O sea, la obediencia es algo importante para Dios. Los obedientes son los que guardan los mandamientos y permanecen en Cristo. Y para ellos está reservada esta salvación.
Fíjense que en la obediencia, también Cristo, hablando en Juan capítulo 15, Evangelio de Juan capítulo 15 del 8 al 11, dice que en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿En qué es glorificado el Padre? En que llevemos mucho fruto. Y Jesús dijo que separados de Él, nada íbamos a poder hacer. Si nosotros permanecemos en Cristo, entonces nosotros vamos a dar fruto, fruto de amor, permaneciendo en Cristo. La obediencia nos hace permanecer en Cristo. Y si estamos permaneciendo en Cristo, entonces va a mostrarse en nuestra vida fruto de amor. Y en esto es glorificado mi Padre, dice Jesús, en que llevéis mucho fruto. ¿Sí ven cómo es una secuencia? O sea, los mandamientos no están separados, es un todo. Es un todo, no es como que podemos separar, sí, soy obediente a esto no. No, o sea, una vez que tú entras en este camino, tienes que tomarlo todo, como un bloque completo. Es como si fuera un mandamiento solo. Por eso Juan, fíjense cómo dice en el versículo 23, dice, y este es su mandamiento. Habla de un mandamiento, ¿cierto? Pero luego dice que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. A ver, Juan, ¿este es su mandamiento o estos son sus dos mandamientos? ¿Sí notan esa diferencia aquí? Dice Juan, este es su mandamiento. Dice, número 1, que creamos en Jesucristo. Y número 2, que nos amemos unos a otros. Pero, ¿por qué Juan dice este es su mandamiento? Porque él lo está viendo como un todo. O sea, los mandamientos no están separados unos de otros. Y sabemos que el creer en Cristo, pues es la base central o es el núcleo central del mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje del Evangelio, que creamos en Jesucristo. Una vez que creemos, sabemos que el Espíritu de Dios viene a nuestra vida, nos sella como de su propiedad y ahora le pertenecemos. Vivíamos en el reino de las tinieblas, nos traslada al reino de su amado Hijo para que ahora vivamos de acuerdo a lo que Él nos ha establecido, con un propósito, nos da propósito, que tengamos ese carácter de Cristo, que podamos manifestar a las personas el carácter de Cristo. Así que tenemos que seguir el manual. Este es nuestro manual y la doctrina que nosotros practicamos, o más bien la doctrina que nosotros creemos, practicamos y enseñamos, tiene que estar fundamentada en este libro. Eso es algo fundamental de lo que tú tienes que asegurarte, que lo que crees esté escrito en la Biblia, que lo que practicas esté fundamentado en la Biblia, que lo que enseñas tiene su origen en la Biblia, porque hay mucho cristiano que enseña cosas que no están en la Biblia, porque hay mucho cristiano que practica cosas que no están en la Biblia, o si están, pero están fuera de contexto. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquí en la Biblia tenemos dos pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto fue en el tiempo antiguo para los judíos, para el pueblo judío, y fue una serie de rituales, una serie de normas que apuntaban a lo que había de venir, a lo que había de ser. Por eso dice que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza. Una vez que vino Cristo al mundo, aquel antiguo pacto ya quedó fuera, pero los principios siguen siendo los mismos. Los que se refrendan
en el Nuevo Testamento siguen siendo esos principios. Entonces ahora bajo el nuevo pacto, nosotros tenemos que regirnos en el Nuevo Testamento para que tengamos claridad de las cosas que hacemos. Entonces, si en el antiguo pacto encontramos que se hacían sacrificios de animales, en el Nuevo Testamento eso ya no es necesario, porque Cristo, o sea, aquel sacrificio apuntaba a Cristo, era un tipo de Cristo. Y ahora ya no es necesario hacer sacrificios porque Cristo ya lo hizo una vez y para siempre. Eso ya no es necesario. Ok, se daba el diezmo en especies. Ahora en el nuevo pacto ya no se refrenda el diezmo porque no encontramos ningún versículo que nos hable acerca del diezmo. Por lo tanto, eso ya no tenemos que practicarlo los cristianos. La ofrenda, claro que sí, cada uno dé como propuso en su corazón. Eso lo enseña Pablo claramente. Los cristianos no tenemos que ser tacaños, no tenemos que ser codos, como decimos aquí en México. Tenemos que dar para la obra de Dios, pero con un entendimiento claro. No bajo entendimientos oscuros, sino bajo un entendimiento claro. Las cosas, entendiéndolas en su debido contexto, son como nos pueden ayudar a crecer. Entonces, nuestra doctrina tiene que estar fundamentada en la Biblia, pero con un claro entendimiento de las cosas. No nada más porque ahí diga, tenemos que ir a hacerlo. La Biblia dice que Judas se ahorcó. Entonces, porque dice que Judas se ahorcó, ¿tú vas a ir a ahorcarte? ¿Verdad que no? Pues eso no, o sea, tiene un contexto, ¿por qué se ahorcó? Todo tiene un contexto en la Biblia y tenemos que entenderlo para poder practicarlo correctamente. Amén. Pues bueno, vamos a orar para que Dios nos ayude a permanecer, como dice el versículo 24, dice que el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Ahí sabemos que estamos en Cristo por el Espíritu Santo, que nos afirma, que nos redarguye y que dice que sí o nos dice que estamos mal. Amén. Vamos a orar. Padre del cielo, te damos gracias por esta hermosa palabra que tú, mi Dios, nos has hablado a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a escudriñar nuestra vida para ver si verdaderamente estamos en la fe, Señor. No sea que estemos siguiendo doctrinas de demonios, no sea que estemos creyendo cosas, Señor, que no están en tu palabra, no sea que estemos practicando cosas, Señor, que no tienen fundamento en tu palabra, Señor. Ayúdanos a escudriñar nuestra vida, nuestra fe, para que de esa forma, Señor, podamos glorificarte, Señor. Sabemos que tenemos a tu Espíritu Santo con nosotros, que nos redarguye, que nos avisa acerca de las cosas que hacemos mal, y tenemos también, Señor, la oportunidad de acercarnos confiadamente, Señor, a tu trono de gracia para alcanzar misericordia, Señor. Te damos gracias porque a través de la obediencia, Señor, tú nos das bendición. Podemos, Señor, acercarnos con confianza y sabemos que tenemos las peticiones que te pedimos, Señor. Gracias, mi Dios, porque tu palabra es clara, porque tu palabra alumbra nuestro entendimiento y nos da la seguridad, Señor, de que somos verdaderos hijos tuyos, de que vivimos en la verdad, porque amamos a los hermanos, Señor. Gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, que se han conectado con nosotros, Señor. Sígueles bendiciendo en sus casas. Ayúdales, Señor, a que esta palabra sea de bendición para sus vidas. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Pues qué gusto que se pudieron conectar con nosotros por esta transmisión, y si lo van a ver posteriormente, también que sea esta palabra para ustedes de edificación. Ese es nuestro mayor anhelo, y les damos les mandamos un abrazo desde esta congregación a todos los que se conectan. Sigan compartiendo estos videos para que la palabra de Dios se siga extendiendo y se siga edificando, y las personas
que puedan creer en Jesucristo. Amén. Nos vemos.